Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Poco antes de las 12 medianoche del 14 de abril de 1912, el que una vez llamaron el barco insumergible, el Titanic, chocó contra un iceberg. Se estima que 2 horas después, ese barco, que una vez fue llamado el barco insumergible, estaba al fondo del Océano Atlántico. Muchas son las especulaciones de lo que pudo haber ocasionado esta terrible tragedia, este terrible accidente. Se dice que la oscura noche fue posiblemente una de las causas. Las coordenadas y la latitud que el capitán decidió tomar tratando de esquivar los posibles icebergs pudo ser otra de las causas. Pero sin lugar a duda, una de esas posibles causas fue un descuido de quien se suponía tenía que estar vigilante para encontrar posibles icebergs en el camino. Y es precisamente lo que representa la película, si usted logró verla. Un ligero descuido de este hombre significó la muerte de cientos de personas ese día. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes, hermanos, peligros que pueden hacer naufragar nuestra fe. Nuestra fe es lo más valioso que podamos tener, en esta vida, espiritualmente hablando. Sé que todos hemos leído, todos hemos escuchado que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es importante, es indispensable que el que se acerca a Dios crea que Dios exista y que Dios es galardonador de los que le buscan. Así que nosotros debemos cuidar nuestra fe. El texto principal de esta mañana, 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 16 al 19, palabras del apóstol Pablo literalmente nos dice, hablando de su propia vida, de su propia conversión, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Timoteo, este mandamiento te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas, dice la buena milicia. Preste atención por favor al verso 19. Pablo dice, manteniendo, Timoteo, tienes que militar o hacer una buena profesión en la milicia. ¿Cómo? Manteniendo la fe, versículo 19, y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hermanos, no es cierto que no se pueda perder la fe. La fe que alguna vez tuvimos, esa fe que alguna vez nos fue dada por medio del evangelio que se nos fue predicado, si nosotros no la cuidamos, si nosotros no la valoramos, si nosotros no la atesoramos, esa fe puede naufragar. Vea lo que dice el texto. Y Pablo menciona por nombre a 2 hombres, Himeneo y Alejandro. Dice, a los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos 2 hombres habían naufragado de la fe. Hay un peligro latente en nuestras vidas.
de que nuestra fe pueda naufragar. Así como este hombre, quien estaba al cargo de cuidar a cientos de almas en esa embarcación, el Titanic, el solo descuido de él significó la pérdida de muchas vidas. Hoy usted y yo estamos más que nunca motivados a través de la palabra a vigilar, a cuidar nuestra fe, porque nuestra fe, si la descuidamos, puede naufragar. Así que el día de hoy yo quiero compartir con ustedes 5 peligros que enfrentamos en nuestra vida diaria y que si nos descuidamos, esos pueden hacer naufragar nuestra fe. En primer lugar, las dudas de Dios. Las dudas de Dios, hermanos, pueden hacer naufragar nuestra fe. Usted me dirá, pero ¿cómo podemos dudar de Dios? ¿Cierto o no que en el transcurso de la vida, a pesar de que somos cristianos, nuestra humanidad sigue sobresaliendo? Y en ocasiones cuando las cosas se ponen complicadas, comenzamos a dudar de Dios. Y las dudas de Dios o las dudas acerca de Dios pueden hacer que nuestra fe comience a hundirse. Díganme ustedes, ¿no fue lo mismo que le sucedió a Pedro cuando comenzó a caminar sobre las aguas? El único hombre después de Jesús que ha podido caminar sobre el agua. Pero el texto dice que comenzó a tener miedo, comenzó a dudar. Quitó su mirada del Señor y se empezó a enfocar más en la tempestad, en los vientos, en las dificultades, y el texto dice que comenzó a hundirse. Y esto es tan solo una ilustración de lo que sucede en nuestra vida, hermanos. Cuando nosotros dudamos de Dios, esas dudas pueden hacer que nos alejemos de Dios. Santiago en el capítulo 1 dice que si nosotros tenemos falta de sabiduría, pidámosela a Dios. Porque Dios siempre da generosamente, pero Santiago dice que debemos orar sin dudar. Debemos orar creyendo que el Señor nos dará lo que vamos a pedir. Porque el que duda, dice Santiago, es semejante a las olas del mar. Así que nosotros podemos, a través de las dudas, podemos comenzar a alejarnos del Señor. Y usted me dirá, ¿por qué? Porque las dudas pueden hacer que comencemos a desestimar, la voluntad del Señor. Es decir, cuando nosotros comenzamos a dudar de Dios, empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y en ocasiones pensamos que nuestra manera es la mejor manera. Y comenzamos a dudar si de verdad Dios está capacitado para ayudarnos. Si de verdad Dios sabe lo que a mí me conviene. Si de verdad Dios sabe lo que me está pasando. Si Dios sabe la necesidad que tengo. Pero no solamente eso, las dudas, como ya lo mencioné, pueden hacer que nos hundamos en esa fe, que por cierto, la fe aunque la tenemos y es solamente dada por medio de escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que dice Romanos 10, ¿verdad? La fe es por el oír la palabra de Dios. La fe en nuestra vida se supone que tiene que estar creciendo. No solamente decir, sí, tengo fe. ¿Cómo está la fe? Ahí está. No, la fe necesita crecer. Más adelante vamos a ver cómo podemos hacer crecer nuestra fe. Pero si nuestra fe no crece, el otro acontecimiento negativo que puede darse es que comience a hundirse, comience a decrecer. Y es exactamente lo que le sucedió al apóstol Pedro. Ahí en Mateo capítulo 14, dice el texto que comenzó a hundirse. Es increíble que en cuestión de segundos perdió su mirada del Señor, quitó su mirada del Señor que le dijo, ven, soy yo, ven. Si eres tú, Señor, haz que yo camine sobre el agua. Oh sí, ven. Y lo hizo, lo logró. Pero perdió su vista de donde tenía que tenerla y comenzó a hundirse. Hermanos, si nosotros comenzamos a dudar de Dios, eso puede hacer que nosotros cedamos ante los temores que la vida nos presenta. La vida está cargada de
de retos, de adversidades. Algo que siempre comento en familia y sobre todo con mi esposa es el poder de la mente. Hermano, si usted le dice a su mente, yo no puedo hacer esto, su mente es tan poderosa que le va a convencer de que usted no puede. Y yo no estoy aquí para motivarle a que usted, luche por sus sueños. No soy un motivador en lo que a lo secular se refiere, para nada. Sin embargo, sí, debo decir, lo que usted ponga en su mente, eso va a significar mucho en el desempeño que usted tenga. Si usted se deja dominar por sus temores, si usted se deja dominar como, por ejemplo, Gedeón en Jueces capítulo 6, todo el pueblo de Israel tenía temor, incluso Gedeón, y Dios le envía un ángel y le visita y le dice, tú vas a sacar al pueblo adelante, tú vas a derrotar a los amalecitas. Yo, el más pequeño, en ocasiones, hermanos, el temor, el yo no puedo, hace que comencemos a dudar de las grandes cosas que Dios nos ha dado y las grandes cosas que Dios tiene por delante para nosotros. Las dudas también pueden hacer que nos volvamos a ver hacia adentro. Una vez más, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, cuando comenzamos a pensar que nosotros somos más capaces, más sabios que Dios y que podemos resolver las cosas a nuestra manera. ¿No le ha pasado a usted, hermano? Que en lugar de ir a una oración, que en lugar de seguir confiando en el Padre Celestial, comenzamos a buscar medios humanos. Y empezamos a preguntar y entonces ya alguien nos dice, yo tengo un conocido que nos puede ayudar. Tenemos a alguien ahí en el gobierno con gran influencia que nos puede colaborar con esa situación y esto y lo otro. Y no digo que esté mal el que nos empecemos a mover en ciertas circunstancias en la vida, pero siempre confiando en el Señor. ¿Cómo podemos salir a flote? Si nuestra fe, sentimos que nuestra fe, si sentimos que hemos estado dudando de Dios y que por eso nuestra fe se ha comenzado a hundir, ¿cómo podemos salir a flote? Vea lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Puede repetir eso en esta mañana? Al menos en su mente. Confía en el Señor con todo tu corazón. Qué bonito sería que cada mañana, porque cada día nos presenta retos diferentes, retos en el trabajo, retos en la familia, retos en nuestro matrimonio. Qué bonito sería, hermanos, que cada mañana nos levantemos con el Proverbio 3, versículos 5 y 6, y que al poner nuestros pies en el suelo, al levantarnos de nuestra cama, digamos, hoy voy a confiar en el Señor con todo mi corazón. Aunque el cielo se ponga oscuro, aunque empiecen a correr esos vientos que no nos dejaron dormir anoche, por cierto, y algunos tienen temor, podamos decir, no, confío en el Señor con todo mi corazón. Confiar en el Señor significa recordar que Él sabe más que yo. Mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. Déjeme preguntarle, ¿está usted plenamente convencido que el Señor sabe más que usted? ¿Es el Señor más sabio que nosotros? Claro que sí. Saber que el Señor es más sabio que nosotros es lo mismo que reconocer que Él sabe lo que es mejor para nosotros. No solo que sea más sabio y más inteligente, sino que Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿No le ha sucedido a usted, mis amados hermanos, que en ocasiones usted le ha pedido algo a Dios y usted ha recibido algo mejor? Incluso no era lo que usted estaba pidiendo, sino que recibió otra cosa. Es que de verdad a veces uno se maravilla. Se dice que un buen predicador no habla de sus experiencias personales, pero es que ¿cómo no va uno a expresar el amor y la misericordia de Dios? Uno simplemente no puede creer que una persona que no conoce a Dios, que una persona
que no es seguidora del Señor pueda bendecir tu vida. Y cómo el Señor usa a personas inconversas para bendecir nuestra vida. Yo simplemente no puedo creer que me puedan hacer un descuento de un tratamiento que vale $800 y me lo dejen en 150. Uno esperaría esa bondad de un hermano en la fe, no de un inconverso. Pero Dios, que sabe lo que es mejor para mí, pone ese sentimiento o esa voluntad en el corazón de una persona para bendecir a un hijo suyo. ¿No le ha pasado a usted eso? Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Necesito recordar que Dios quiere lo mejor para mí. Necesito saber y recordar siempre que no solo quiere lo mejor para mí, sino que hará siempre lo mejor para mí. No importa cuán negra se vea la situación, Dios está obrando a través de esa situación negativa. Dios estará obrando y llevándolo, encaminándolo para un bien. Es por eso que a mí me fascina la historia de José en el Antiguo Testamento. Porque al final, cuando se encuentran con sus hermanos que lo habían vendido como esclavo, él mismo les dice: lo que ustedes planearon como un mal para mí, Dios lo encaminó para bien. Allá en Génesis capítulo 50, si no me equivoco, verso 19. Lo que ustedes planearon como un mal para mí, Dios lo encaminó como un bien. No importa, mis hermanos, cuán negra o cuán fea sea la situación, cuán grave sea esa enfermedad, cuán grave sea ese problema, ¿podríamos estar seguros que Dios lo va a encaminar para bien? Porque Él sabe lo que es mejor para mí. Yo espero que así sea. En segundo lugar, ¿qué otra cosa puede hacer que nuestra fe naufrague? Las doctrinas de hombres. Las doctrinas de hombres pueden hacer naufragar nuestra fe. ¿Por qué? Porque las doctrinas de hombres, por supuesto, no tienen su origen en Dios. Por eso nos hacen naufragar de la fe. En Marcos capítulo 7, que es un paralelo de Mateo capítulo 15, Jesús dijo: este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque enseñan como mandamientos doctrinas de hombres. Es por eso que Pablo le recomienda al joven Timoteo, aquí mismo en el capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué interesante que Pablo diga esto. Algunos, no todos, pero algunos apostatarán. Esta palabra significa desviarse. Algunos se desviarían de la fe. ¿Cómo? ¿O por qué se desviarían de la fe? Escuchando a espíritus engañadores. Y se está refiriendo a falsos maestros. Dice, y a doctrinas de demonios. Es decir, doctrinas que no tienen su fundamento o su origen en Dios. Las doctrinas de los hombres pueden hacer naufragar nuestra fe porque a menudo, si no siempre, sustituyen la palabra de Dios. También estas doctrinas, como el mismo Jesús dice, llevan a los hombres a prácticas vanas. Es la palabra que utiliza Jesús. Este pueblo de labios me honra y su adoración se ha convertido vana. Es increíble. Muchos no aceptan esto, pero hay muchas adoraciones hoy en día que no salen de los edificios. Es decir, esas alabanzas, esas oraciones no traspasan el cielo raso, no traspasan el techo. Dios no las escucha. Son vanas, dice Jesús. ¿Por qué? Porque son mandamientos de hombres. Es increíble. Y tenemos que decirlo así. Todos nosotros necesitamos tener cuidado de qué es lo que dejamos que nuestro oído escuche y qué es lo que nuestro cerebro y nuestro corazón aceptan como verdad,
porque el texto me dice a mí que algunos se desviaron o naufragaron de la fe por escuchar doctrinas de hombres y aceptarlas como una verdad de Dios. Estas doctrinas llevan a los hombres a dejar de un lado o a dejar completamente de lado la palabra de Dios. Una vez más, hoy muchas predicaciones, hoy domingo, en muchos edificios, lo que menos se está predicando es la palabra de Dios. Hombres que se paran detrás de un púlpito y se hacen llamar pastores, reverendos, predicadores, siervos, pero te predican y ni siquiera te están citando un versículo de la Biblia. Te hablan acerca de la prosperidad, te hablan acerca es decir, de un entretenimiento. Y usted ve esas congregaciones llenas porque se están entreteniendo. Parece, como se dice popularmente, un stand-up comedy. Stand-up comedy, una comedia. Y la gente se ríe, la gente está alegre porque está escuchando lo que quiere escuchar, pero no lo que Dios les quiere decir. Así que necesitamos tener cuidado, hermanos. Las doctrinas de hombres nos llevan a socavar la palabra de Dios. Vea lo que dice Marcos capítulo 7, el versículo 13. Este mismo contexto del cual les estoy hablando. Marcos 7, verso 13. Esta es la palabra que utiliza Jesús. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesucristo le dice a estos hombres, ustedes por su tradición, por sus costumbres han invalidado. No es que la palabra de Dios no sea valiosa, no, ellos la invalidaron. A eso me refiero con socavar. Invalidaron la palabra de Dios porque le dieron más importancia, le dieron prioridad a las costumbres y a las tradiciones. Entonces, en resumen, estas doctrinas de hombres conducen, hermanos, al infierno, no al cielo. Aunque a muchos no les parezca y no les guste escuchar esta verdad. Entonces, ¿cómo podemos hacer cuando sentimos que una doctrina nos está haciendo naufragar de la fe? ¿Qué es lo que podemos hacer para salir a flote? Dice 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22, examine todas las doctrinas. Pruebe. Vamos a decir de esta forma, no hay nada de malo en escuchar, pero usted necesita examinar también las doctrinas y probarlas. El texto literalmente dice, si gustan leerlo conmigo, por favor, en 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Hermanos, al examinar las doctrinas, necesitamos preguntarnos, ¿es esto que este hombre me está predicando? ¿Es esto? Y por cierto, esto me incluye a mí, hermanos. Ustedes que están escuchando esta lección o ustedes que están mirando luego esta enseñanza, hoy lo que usted me escucha predicar, usted necesita examinarlo. Yo no me estoy excluyendo. Ustedes necesitan examinar si lo que hoy yo les predico es de Dios o es del hombre. Primera de Juan capítulo 4, verso 1 dice que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios. Y esta palabra espíritus ahí se refiere a hombres, a maestros. Es decir, analice la enseñanza de cada maestro, de cada hombre, para ver si esa enseñanza viene de Dios o no. Tan responsable es usted de su salvación como los que predicamos. Los que predicamos lo hacemos con el afán de guiarles a usted por la verdad. Somos como guías, tratamos de guiarles. Pero usted también tiene una cuota de responsabilidad. Use la Biblia como único estándar de la verdad. Cuando usted a alguien le predique algo
que usted desconoce o le parece extraño, pregúntese inmediatamente, ¿dónde dice esto en la palabra del Señor? Lo aprueba la palabra del Señor. Como los hermanos de Berea, en Hechos 17:11, dice que eran más nobles y no se quedaron con lo que Pablo les predicaba. Iban a la escritura que ellos tenían en ese momento y comprobaban si lo que Pablo estaba predicándoles era realmente verdad. Utilice la palabra. No se deje envolver solamente por lo que escucha, por la predicación que le dicen y aceptarla como una verdad. Es que podrían decir ustedes, no, Cristian fue a una escuela y se preparó mucho tiempo. Él debe tener la razón. Y a veces las personas tal vez se impactan por esas cosas, ¿sí? No, él sabe más. Debe ser verdad y hay que creerlo. No, investigue. No dé por sentado que los predicadores enseñan la verdad. ¿Sabe que muchas personas dan esto por sentado? Ven a alguien detrás de un púlpito y dicen, no, ese hombre es de Dios. Y ese hombre lo que está predicando debe ser de Dios, debe ser verdad. No lo dé por sentado. Porque la palabra del Señor, ella misma habla de que algunos se han desviado de la fe, de que algunos han apostatado y habla acerca de los falsos maestros. Aférrese para salir a flote, aférrese a la verdad de Dios y rechace toda doctrina humana. Esto es importantísimo, importantísimo. En tercer lugar, ¿qué más puede hacernos naufragar en nuestra fe? Las decisiones de prisa. Me declaro pecador en esta mañana delante de todos ustedes de haber fallado en este punto. Dígame quién de nosotros en alguna circunstancia de nuestra vida no hemos tomado una decisión a prisa. En un momento de desesperación, en un momento de angustia, hemos tomado decisiones a prisa. Y cuando digo a prisa, me refiero sin haber consultado a Dios antes, sin haber incluso consultado con familiares o amigos. En nuestra propia mente decimos, no, esto es lo mejor y esto es lo que vamos a hacer. Hermanos, las decisiones a prisa tienden, fíjese que digo tienden, porque casi creo que es el 100% de los casos, tienden a dejar fuera a Dios. Cuando a usted se le presenta una situación así, digamos, inesperada, familiar, de trabajo, usted dice, no, voy a hacer esto. Una decisión a prisa, inmediatamente. Usted tiende a dejar a Dios afuera, como lo hizo Saúl en su reinado. No una, ni dos, ni tres veces, Saúl tomó decisiones, incluso cuando Dios le había dicho sobre cosas que no debía hacer, Saúl tomó decisiones apresuradas en base a su propia opinión y eso le costó el reino. Eso le costó el reino. Como lo dice 1 Samuel 13, 9 al 13. Las decisiones a prisa tienden a basarse en sentimientos. ¿Recuerdan ustedes a Naamán el sirio en 2 de Reyes capítulo 5, versículo 11? Un hombre lleno de lepra va donde el profeta Eliseo esperando una respuesta, esperando sanación, y el profeta le dice, vaya, sumérjase al río Jordán 7 veces. El hombre se enojó y dijo, yo esperaba que el profeta me impusiese las manos o que dijese unas palabras ahí y me sanara. Al río Jordán. Y se enojó. Y no fue su siervo quien le dijo, bueno, hágalo. De pronto le puede sanar, digo, ya vino hasta acá, hágalo. Y así lo hizo. Y recibió sanación. Pero este hombre Naamán, en su propio pensamiento, se iba a ir enojado, tomando una decisión a prisa, basado en sus sentimientos, y si se hubiese ido, no hubiese recibido, la sanación de su lepra. Entonces, las decisiones a prisa tienden a basarse en nuestros sentimientos, pero tienden también a satisfacer deseos personales. Es exactamente lo que encontramos en 2 de Samuel,
capítulo 11. ¿Han leído ustedes la historia de David? Cuando todos debían estar en guerra, incluido él, decidió quedarse de ocioso en casa, decidió quedarse ocioso en el palacio y comenzó a caminar por el palacio, y por allá vio una ventana abierta y desde lejos vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando, Betsabé. Y quiso satisfacer su deseo personal, la mandó a llamar, entró con ella, la introdujo en el palacio, se llegó a ella, dice el texto, tuvo relaciones sexuales con ella, la mujer queda embarazada, una decisión aprisa. Digo, cualquier hombre sensato lo que hubiese hecho fue cerrar la ventana, cerrar la cortina o irse a otro lado de la casa, pero no, él se quedó mirando, y no solo se quedó mirando, sino que comenzó a desear y quiso satisfacer ese deseo, la mandó a llamar. El resto de la historia la sabemos. Incluso mató a Urías, el esposo de esta mujer, para poder estar con ella. Eso le costó muy caro a David. Hermanos, cuando nosotros tomamos decisiones a prisa, también tendemos a buscar la justificación de manera irracional. Es lo que le pasó a Saúl, como les decía hace un momento. Dios le dijo, vaya y mate a todos, al rey, incluso a los niños de pecho, a los animales, pero Saúl le perdonó la vida al rey y se trajo lo más gordo, los animales más gordos, y después se llenó la boca diciendo, yo he hecho la voluntad de Dios. Y el profeta le dijo, ¿y si has hecho la voluntad de Dios, qué son esos bramidos de ovejas que escucho? No, es que el pueblo trajo a los animales. Saúl, eso le va a costar el reino, usted no sabe lo que ha hecho. Y le dice, a manera de pregunta, ¿se complace Dios en los holocaustos y sacrificios? ¿O en que se haga su voluntad, en que se obedezcan sus mandamientos? Y él mismo responde, sí, Dios se complace en los holocaustos y sacrificios, pero se complace más Dios de que se obedezca su voluntad. Cuando tomamos decisiones a prisa, hermanos, también nos va a llevar esas decisiones en algún momento de nuestra vida a arrepentirnos. ¿Sabe qué hizo Judas cuando se dio cuenta de lo que había hecho, de que había vendido al maestro? Fue y devolvió el dinero. Hasta ese momento yo encuentro quizás no genuino, pero un arrepentimiento de parte de Judas. Se dio cuenta que había tomado una decisión a prisa y quiso reparar lo que había hecho. Pero adivine qué, ya era muy tarde. Quería devolver el dinero para que le devolvieran a su maestro, pero ya no había vuelta de hoja. Literalmente le dijeron, a nosotros qué nos importa si es este hombre inocente o no. Y sabemos que Judas fue y se ahorcó. Hermano, cuando usted y yo tomamos decisiones a prisa sin consultarle a Dios, en algún momento nos vamos a arrepentir. Y lo triste es que a pesar de que haya arrepentimiento, en ocasiones ya las consecuencias van a estar ahí. Y no va a haber nada que hacer. Así que, ¿cómo podemos salir a flote? Cuando estamos en medio de una situación donde hemos tomado decisiones apresuradas y vemos que nos estamos hundiendo o naufragando en nuestra fe. ¿Qué dice la palabra del Señor? Llevemos esas decisiones al Señor. Lea conmigo Santiago capítulo 4. Quiero que leamos este texto en Santiago 4, verso 13 al 17. Un texto de suma importancia. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ese término traficar es un poco pesado ahí, lo que quiere decir es hacer comercio, ¿no? Y vamos allá y estemos un año y hagamos negocios, ganemos dinero. Verso 14, cuando no sabéis lo que será el día de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina
se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué podemos hacer para salir a flote? Hermanos, necesitamos no solo confiar en el Señor, necesitamos orar a Dios. Es increíble que a veces el grado de insensatez que existe en nuestra vida. El próximo año haremos esto, como dice Santiago. Haremos aquello y vamos a hacer esto y vamos a ganar esto, y hacemos un montón de planes en nuestra vida. En ocasiones confiados de que somos jóvenes, de que tenemos toda la vida por delante. Yo tengo 43 casi, todavía me falta media vida, porque se supone que debo morir a los 80, si estuviera en buena salud. Eso yo no lo sé. Ninguno de los que está aquí, ni siquiera los jovencitos, tienen asegurado el día de mañana. Por eso Santiago nos aconseja, cuando lo que verdaderamente debemos decir es, si Dios o el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos aquello. Necesitamos orar a Dios y pedirle sabiduría. Señor, ayúdame a tomar esta decisión. ¿Compro esta casa o no la compro? Una de las decisiones más apresuradas que yo he podido ver, en la experiencia que he visto, en ocasiones son los matrimonios. Hay personas que se casan apresuradamente. Y cuando digo apresuradamente, no me refiero a esos matrimonios de antes, ¿verdad? Que digo, de nuestros padres y abuelos, que un mes de conocidos y se casaban. Sus papás les decían a ellos, ya deben casarse. No los dejaban, digamos, como decimos ahora, ser novios o salir por un tiempo. No, se casaban bien pronto. Lo extraño es que eran matrimonios que duraban para toda la vida. Pero hoy más que nunca, yo veo matrimonios que se casan apresuradamente, toman la decisión de casarse apresuradamente, y tan apresuradamente como se casaron, así de apresuradamente también se divorcian, terminan en divorcio. ¿Cuántas decisiones apresuradas hacemos cada día? Cada día. La compra de una casa, la escogencia de un compañero de vida, la compra de un auto, o a veces uno compra algo y luego dice, ¿a quién no le ha pasado? Mejor no hubiese comprado esto. Ahora no tengo cómo cancelarlo. Y si lo devuelvo, lo regreso, me va a afectar más. Sin consultar al Señor. Debemos, hermanos, darle tiempo a Dios que conteste nuestras oraciones. Esto también es importante. Queremos orar a Dios para que nos ayude hoy, y que la respuesta ojalá viene o que venga hoy. Pero hay que darle tiempo a Dios. ¿Cuántos de ustedes les gusta darle tiempo a Dios? ¿O somos impacientes? Yo me declaro impaciente. Yo soy de esos. Quisiera pedirle a Dios algo hoy y que me lo dé hoy. Pero a veces Dios no responde así, y me lo ha demostrado, y mi señora esposa siempre me lo recuerda. Me dice, como usted es tan impaciente, entonces le va a tocar esperar un poco más. Si fuese más paciente, esperaría menos. Pero me he dado cuenta de que Dios no llega ni tarde ni temprano, llega en el momento que es. Esa necesidad que tenemos, sí, es muy apremiante, pero Dios sabe cuándo la va a solucionar. Así que busquemos el consejo de Dios también en varias personas. No lo publique en Facebook, tampoco, ¿no? Hay personas que, lejos de ayudar, lo que hacen es darte un mal consejo,
Pero si usted tiene familiares, personas en las que usted confíe antes de tomar una decisión, pídale a Dios y luego pregúntele también a esas personas que le aman y que quieren el beneficio para usted. Pregúntele a su mamá, a su papá. Qué bonito sería que nuestros jóvenes, los muchachos, llegaran a casa, ¿verdad? Hermanos, y nos dijeran, papá, mamá, fíjese que me gusta este muchacho, pero antes de salir con él, quiero preguntarle si a usted le parece. Deme un consejo. Mamá, papi, mami, aquí se lo traigo, lo presento. ¿Qué piensa usted? Lo que usted diga yo hago. ¿Se imagina que los jóvenes nos dijeran así? Este es el que me gusta, pero ocupo escuchar su opinión. ¿Sí o no? No, ese no. Vaya, entonces. No, ¿verdad? Y los jóvenes, digo todos, no tenemos nada en contra de los jóvenes, porque todos nosotros fuimos jóvenes y vaya las que cometimos por tomar decisiones apresuradas, por mirarnos en una cara bonita. No nos fijamos en todo lo demás. Bueno, necesito avanzar, aunque no lo crean, hermanos, se nos va agotando el tiempo. En cuarto lugar, ¿qué es otra cosa que nos puede hacer naufragar nuestra fe? La somnolencia en el servicio. Y cuando digo somnolencia, me refiero a estar dormidos en el servicio a Dios. Fíjese, la somnolencia puede hacer que seamos engañados, puede hacernos pensar que nosotros estamos bien. Yo creo que si yo les pregunto a todos ustedes, hermanos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten en la iglesia? Raro sería que alguno me diga, yo estoy muy mal en la iglesia. ¿Sabe, hermano? Yo soy bien pecador y estoy mal delante. O sea, no. Pienso que si nos preguntan, todos decimos, no, yo estoy bien. Me siento bien, pero a veces pensar que estamos bien no significa automáticamente que estemos bien. Es por eso que Pablo en varias ocasiones nos invita a hacer un análisis de nuestra vida, especialmente cuando tomamos la cena del Señor, a testearnos, a hacernos un análisis para ver cómo estamos. Vea lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Importante versículo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Será posible que nosotros nos engañemos? Claro que sí. Usted puede pensar que está bien, cuando en realidad no lo está. La somnolencia puede hacer que nos volvamos mundanos en nuestra forma de pensar. ¿Qué dice Santiago capítulo 4? En el verso 4. ¿Recuerdan? Vamos ahí. Vamos a Santiago capítulo 4, verso 4. Importante texto también. Ojalá lo pudiésemos memorizar. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Puede hacer que nosotros pensemos que estamos bien, pero no lo estamos. La somnolencia en el servicio hace que nos enfoquemos en deseos egoístas. Ahí mismo en Santiago, en el verso 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. También puede hacer que perdamos de vista nuestro verdadero propósito. Si yo les preguntase a todos en esta mañana, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de estar acá? Muchas serían las respuestas, pero ¿cuál es el verdadero propósito? El verdadero propósito de nuestra existencia es glorificar a Dios. Hermanos, todo lo que hagamos en la vida, Pablo dice que a nosotros se nos es permitido hacer cualquier cosa en esta vida, siempre y cuando cumpla un solo propósito,
glorificar a Dios. Es por eso que cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier cosa que usted vaya a hacer, usted debe preguntarse, ¿esto que voy a hacer va a glorificar a Dios? ¿Este cigarrillo que me voy a fumar va a glorificar a Dios? ¿Esta lata de cerveza que me voy a tomar va a glorificar a Dios? ¿Este trabajo que voy a tomar va a glorificar a Dios? ¿Esto que le voy a responder a mi esposa va a glorificar a Dios? ¿La forma en que estoy criando a mis hijos va a glorificar a Dios? Todo tiene que ser con el único propósito de glorificar a Dios. ¿Voy a desobedecer a mis padres? ¿Eso va a glorificar a Dios? Yo creo, quizás esté equivocado, hermano, pero yo creo que si en nuestra existencia, si todos los días de nuestra vida, antes de hacer algo, antes de decir algo, nos preguntamos eso, creo que pecaríamos menos. Esto que voy a hacer traerá gloria a Dios. Esto que voy a decir traerá gloria a Dios. Y si la respuesta es no, no lo haga. Si la respuesta es no, no lo diga. Y verá que, pecaríamos menos contra el Señor. La somnolencia en el servicio puede hacer que no crezcamos ni maduremos. Hermanos, necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo. Un cristiano que no crece es un cristiano enfermo. ¿Cuántos enfermos hay en la obra del Señor? Y hay hermanos, hijos de Dios, que no crecen porque no se activan en el servicio. Hoy yo necesito preguntarles, o que nos preguntemos todos, ¿en qué estoy sirviendo al Señor? ¿Sabe que la fe se fortalece cuando trabajamos por el Señor? No podemos olvidar el sacrificio de Cristo. O sea, cuando usted no trabaja por la obra del Señor, usted se ha olvidado del sacrificio de Cristo. Es lo que dice 2 de Pedro 1, verso 9. La somnolencia en el servicio puede hacernos llevar a crucificar al Señor de nuevo y puede también llevarnos a la condenación eterna. Pero la pregunta es, ¿cómo podríamos salir a flote si esto está sucediendo? Si usted siente que no está trabajando por el Señor, ¿cómo podemos salir a flote? Entrénese fervientemente para servir al Señor, como dice Pablo en Romanos 12:11. Entrénese fervientemente cada día. Levántese con la resolución de hacer algo por el Señor. No importa, aunque sea pequeño. Sabe que con solo enviarle un mensaje de texto a alguien, a un hermano retirado, a una posible visita, a alguien, una invitación, a alguien que venga a la iglesia, ya, eso es algo, es haber hecho algo. Comience cada día buscando cómo abundar en la obra del Señor. Comience cada día meditando en el sacrificio de Cristo. Comience cada mañana negándose a permitir que el mundo lo dirija a usted o interfiera en usted. Que sea usted que impacte al mundo, no que el mundo lo impacte a usted. Comience cada día diciéndole al Señor lo que harás por Él ese día. Señor, hoy voy, y usted le pone ahí lo que usted sea dispuesto a hacer. Así como usted se levanta y dice, hoy voy a trabajar, hoy tengo una jornada de 4 o 5 horas de trabajo, hoy diga, Señor, hoy voy a hacer esto por ti. Como les he hablado en otras ocasiones, escoja una persona, les dije la semana anterior en el sermón de la semana pasada, escoja una persona que a usted le gustaría que sea salva. Desde la semana que les prediqué esto, mis amados hermanos, han trabajado en esto. Han trabajado en esto. Yo espero que sí. Trabajar significa poner un mensaje. Hermano, ¿qué cuesta poner un versículo bíblico en un mensaje de texto por WhatsApp, por Telegram, por donde sea? Y ponerle a esa persona a la que usted quiere salvar, ponerle un versículo y decirle, Dios te ama, Cristo te ama, el Señor sigue esperando por ti. Cada día. Les dije, ¿qué es lo que hace una gota de agua en una piedra?
Y es constante, constante, constante. Esa gotita puede incluso romper, quebrar esa piedra, aunque usted no lo crea. ¿Qué es lo que se va a necesitar? Es constancia. No se desanime. Siga trabajando por el Señor. Comience cada día identificando a una persona a la que usted pueda animar, determinándose ver las almas perdidas a su alrededor y finalmente reflexionando y dándole gracias a Dios. En quinto lugar, para ir terminando en esta mañana, quinto lugar, quinta cosa que nos puede hacer naufragar en la fe, la distancia de la asamblea. No puedo hacer más énfasis en la importancia de esto, porque lo he visto a lo largo de los años que tengo de ministerio. Para mí, la primera señal que un hermano se está debilitando en la fe es que comienza a dejar de asistir a los servicios de la iglesia. Viene solo una vez al mes, se pierde 3 semanas, vuelve por 2 semanas, luego no lo vemos por 4 domingos y vuelve, y como que está en esa inconstancia. Para mí esa es una señal clave de que este hermano está en cuidados intensivos. Digo, si usted comienza a sentir un dolor en el pecho que le irradia, y ese dolor se le irradia al brazo, hermano, usted no se espera. Su cuerpo mismo le está diciendo, está pronto a tener un paro cardíaco. Yo creo que inmediatamente salimos para el hospital, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque está en peligro nuestra vida. Si nuestro corazón se para, no hay vida, y si no hay vida, dejamos a un montón de personas atrás llorando por nosotros. Pues hay señales, en la vida espiritual hay señales de que el corazón está dejando de latir, de que el corazón está dejando de palpitar y que en algún momento va a haber un paro cardíaco espiritual y esa persona se va a perder. Pero incluso nosotros mismos como hermanos, como que no prestamos atención a esto. Es por eso que usted me va con regularidad a estarle preguntando por qué se ausentó, qué le pasó, estuvo enfermo, por qué no vino, tuvo alguna complicación. No porque quiera averiguar su vida, no porque quiera ser un testarudo o un intenso, estar ahí molestándolo en su vida. No, es porque yo sé, hermanos, yo mismo lo he experimentado. Cuando usted su fe se empieza a debilitar y a naufragar, usted no quiere estar en la reunión del domingo. Usted no quiere ver a sus hermanos. El distanciamiento puede hacer que nosotros nos centremos en nosotros mismos. En Juan capítulo 20, versículo 25, Jesús se apareció a sus discípulos un primer día de la semana, y ese día, justo ese día, Tomás no estaba con ellos. Y luego viene Tomás, lo más de tranquilo, yo no sabía qué estaba haciendo Tomás, si tuvo que trabajar o qué, pero lo más de tranquilo, y le dicen, hemos visto al Señor, el Señor ha estado con nosotros. Y aparte de que ya había cometido una falta, luego dice, yo no creeré hasta que ponga mis manos en sus heridas, hasta que yo mismo lo toque, no voy a creer. Tomás se perdió la gran bendición de ver al Señor resucitado por primera vez, junto con sus compañeros de milicia. El distanciamiento puede hacer que nuestro corazón se endurezca. Sí, sabes, se vuelve una rutina. Es por eso que el mismo escritor a los Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Usted no lo nota, usted no lo siente, pero usted falta un domingo y al siguiente domingo se levanta con más pereza. Y usted dice, no, hoy no, el próximo domingo voy. No, y se va haciendo constante hasta que se le convierte, en una costumbre. Usted pierde toda sensibilidad, su corazón se endurece y usted comienza a tener este distanciamiento, esta desconexión con sus hermanos. Usted ya no siente deseo de adorar con sus hermanos, usted no siente deseo de cantar con sus hermanos, usted no siente deseo de estar aquí.
Y para mí no hay cosa más importante, y espero que lo sea para usted también, que estar aquí y vernos unos a otros. Porque a mí me anima a verles. Digo, paso toda la semana esperando que sea domingo, porque es el único día que les puedo ver y comer con ustedes. Es lo que hacía la iglesia del primer siglo. Se animaban unos a otros. Pero cuando ya un hermano decide quedarse en cualquier otro lugar el domingo y no estar aquí, ¿sabe lo que está diciendo ese hermano? ¿Sabe lo que está diciendo esa persona? Ustedes no me interesan. Ya no son importantes para mí. Y esto es triste, que nosotros dejemos que esto suceda, que esto pase. No dejemos que eso pase. El distanciamiento nos puede conducir a malos hábitos. Es decir, si cuando estamos aquí nos animamos a buenas obras, adivine qué es lo que pasa cuando no estamos aquí, cuando usted se relaciona más con otro tipo de personas. Lo van a conducir a malos hábitos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué podemos hacer para salir a flote? Atesoremos cada oportunidad para reunirnos. Digo, si usted está enfermo, todos aquí lo vamos a entender y vamos a orar por usted. Si usted tuvo que trabajar, pues vamos a entender que tuvo que trabajar. El trabajo es trabajo. Pero si usted se quedó en casa solo porque, digo, estamos en pleno mundial y su selección va a jugar justo a la hora del culto, y usted se quedó en casa solo viendo el partido de fútbol, o decidió irse a pasear a la playa, anda divirtiéndose, no creo que eso esté bien, hermano. Porque usted está demostrando ahí qué es importante para usted. Pero haga planes intencionales para estar aquí. Haga planes. ¿Desde cuándo hizo planes usted para reunirse hoy? ¿Me están escuchando? Hoy todos los que estamos aquí, ¿desde cuándo hizo planes usted para estar aquí? Yo no sé usted, yo hice planes desde el domingo pasado. Ya yo estoy haciendo planes desde hoy para el próximo domingo estar aquí, si Dios lo permite, y poder predicarles y poder compartir con ustedes. Pero si desde ya usted dice, no, el próximo domingo ya sé que no voy a venir aquí. Ya sé, no, haga planes, mi hermano. Haga que la reunión sea un deseo y una prioridad. Pase lo que pase, vamos a estar aquí para animarnos unos a otros. Examine las razones por las que usted no se reúne. Con esto finalizo. Hermano, cuando usted dice, hoy no me voy a congregar, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a ir a ver a mis hermanos, hágase estas preguntas. ¿Bajo qué excusa no voy a ir? ¿Son esas excusas racionales o irracionales? ¿Son estas excusas consistentes o inconsistentes? ¿Esta razón por la que no voy a ir está centrada en Dios o está centrada en mí? ¿Esa razón realmente refleja un corazón de devoción al Señor? Hermanos, son muchos los peligros que tenemos. Digo, ese 14 de abril de 1912 se perdieron cientos de almas y hubo mucha pérdida material también. Pero de lo que yo estoy hablando en el día de hoy es mucho más valioso que cualquier pérdida material. Perder su fe significa perderlo todo. Sin fe es imposible que nosotros agrademos a Dios. Yo espero que podamos tomar en cuenta cada uno de estos aspectos y que hoy nos preguntemos cuál de estos 5 peligros está más latente en mi vida. ¿En cuál de esos necesito trabajar más? ¿Será las dudas de Dios son las que me están enfriando la fe? ¿Serán acaso las decisiones a prisa? ¿Serán acaso las doctrinas de hombres? ¿Serán acaso mi somnolencia en el servicio o la falta de congregarme con los hermanos? Analicemos cuál de estas nos está haciendo más daño y no dejemos que por nada del mundo nuestra fe se dañe. No naufraguemos, hermanos, en la fe. Si en esta mañana pues alguien
necesita salir a flote, lo puede hacer también para salvación, con cada uno de los aspectos que ya siempre les mencionamos cada domingo. Si usted no es cristiano, si usted cree que todavía no ha alcanzado la salvación, le dejamos los pasos para que usted se sienta motivado a cumplirlos. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por regalarnos su palabra, por permitirnos meditar en ella, suplicándole, Señor del cielo, que esta palabra nos motive y nos ayude, Señor, a hacer cambios, si hay que hacerlos en nuestra vida. Que atesoremos, que cuidemos y que valoremos nuestra fe, o lo más valioso que podamos tener. Ayúdenos, Señor, a través de su palabra a crecer en conocimiento, en amor, en verdad y devoción por su santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Es todo para mí. Vamos a cantar, hermano. Soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.